Hola, yo soy Carla Casela y hoy día les voy a dar una reflexión sobre la lectura de Greimas de la semiótica narrativa. En esta lectura, Greimas nos habla de distintos puntos como el cuadro semiótico, los actores y actantes y la teoría de la modalidad. Pero para ello yo lo divido en 5 puntos. Primero vamos a ver la introducción a la narrativa, como la define Greimas. Luego vamos a ver el cuadro semiótico, después los actores y actantes. Por otro lado, vamos a ver la teoría de la modalidad y finalmente, como concretando la reflexión, vamos a ver la importancia y la utilidad de todos estos factores en nuestro día a día. Primero, la introducción a la semiótica. Greimas nos habla de niveles semióticos, nos habla de dos en específico. Primero, el nivel semionarrativo de textos más profundos y abstractos, donde encontramos las estructuras narrativas abstractas y atemporales. Y por otro lado, vemos un nivel que Greimas llama el discursivo, que también podría ser un nivel variable, donde estos servicios están recubiertos de espacio, tiempo, elementos concretos que pertenecen al mundo natural. Es decir, esas estructuras narrativas, como ya mencioné, en el nivel semionarrativo superficial, nos habla de las estructuras narrativas propiamente dichas. Mientras que en el nivel profundo nos hablan de estructuras de significados más abstractos y elementales, es decir, de sistemas de valores. En el punto número 2, vemos el cuadro semiótico. ¿A qué se refiere Greimas con el cuadro semiótico? El cuadro semiótico es la contraposición de dos palabras relacionadas según la categoría o concepto de estos elementos, donde se da una oposición cualitativa. En esta oposición, sin embargo, hay que añadir otra, que deviene de la oposición privativa, que tiene un origen en la negación de la propiedad. Para ello vamos a utilizar la palabra agua y fuego, que son dos elementos naturales que se contraponen. Acá podemos ver la estructura elemental de significados que tiene Greimas, que podemos ver el significado 1, el significado 2, el no significado 1, el no significado 2 y los significados más amplios, que son las categorías a las que pertenecen. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos fuego y agua, que se contradicen. Tenemos el no fuego y tenemos el no agua. Entonces, fuego y agua pertenecen a los elementos. El no fuego y el no agua pertenecen a los no elementos. Entonces, en cuanto a oposición, tenemos fuego y agua. En contradicción, tenemos fuego, no agua. En subcontrarios tenemos no fuego y no agua. Y en complementarios tenemos no fuego y agua, y fuego y no agua. Todo esto lo podríamos definir en grandes categorías como elementos y no elementos. O si nos queremos ir a un término más metafísico, podríamos verlo como vida y muerte, ya que el fuego y el fuego y el agua representan elementos de la vida, y el no fuego y el no agua, al no representar elementos vitales para la vida, representarían la muerte. En el punto número 3 tenemos los roles actanciales. Los roles actanciales están formados por tres ejes: el deseo de querer, el saber y el poder. En la categoría de actantes lo definimos como lo que es más lo que hace, que pueden ser individuos o grupos. Para ello, Greimas nos habla de 6 formas de representarse, que son una determinada manera, es decir, un estado, o que hace determinadas cosas, acciones. Como podemos ver en este quote, tenemos: los actantes designan los roles fundamentales y abstractos en tanto que son susceptibles de funciones específicas, determinadas en una estructura actancial de opuestos. Es decir, el sujeto se sobrepone al objeto, el destinador al destinatario y el ayudante al opositor. Aquí podemos ver un cuadro en el que se ve cómo el sujeto desea el objeto y este objeto se ve afectado por el emisor y el destinatario, mientras que el sujeto se ve afectado por el ayudante y el oponente. El emisor lo vamos a ver como destinador. En cuanto al sujeto, es la persona o el objeto que desea cumplir o alcanzar una meta. Por ejemplo, en la obra de Romeo y Julieta del inglés William Shakespeare, podemos ver que el papel que cumplen Romeo y Julieta como sujetos son quienes realizan una serie de acciones que desarrollan en la trama de la obra para lograr su objetivo de estar juntos como pareja. Por otro lado, como la segunda parte de la pareja, vemos el objeto, que es el hecho o situación que el sujeto desea. Es lo que mueve al objeto a actuar. El objeto es algo o alguien que es deseado, buscado o luchado por el objeto, que puede ser un bien material, una persona o una situación deseada. Pero es necesario recordar que para que los objetos y los sujetos estén ligados, deben estar ligados a una función que los determine. De lo contrario, estos no podrían determinarse como actantes, ya que no tenían una relación y no podrían ser una pareja oponente. Por otro lado, iniciando la segunda pareja, tenemos al destinador, que es el que manda o introduce una acción determinada a alguien a una acción determinada. Es decir, hace referencia a la pretensión indefinida o abstracta que anima al sujeto para que éste alcance el objeto deseado. Es una especie de objeto indirecto que es una motivación.
Por otro lado, tenemos al destinatario, que ese ya no manda la acción, sino es el que recibe la orden a cumplir. Es el que recibe estas órdenes para poder cumplir y llevar a cabo esa acción. Ambos se ven beneficiados si es que el sujeto consigue el objeto. Como segunda y última pareja, vemos al ayudante, que como bien lo dice el nombre, es el que auxilia al sujeto a que pueda conseguir el objeto. Facilita la comunicación entre el objeto y el sujeto. No siempre es una persona, también puede ser una situación. Por otro lado, tenemos al oponente, que como también lo dice su nombre, es el que obstaculiza la comunicación entre el objeto y el sujeto. Para que todo esto se pueda llevar a cabo, para que todos estos actantes tengan un lugar en la narrativa, Grimes nos habla de 3 momentos lógicamente sucesivos. Entonces, nos habla de la virtualización, el logro y la realización, que también se podrían definir como un inicio, un nudo y un desenlace. La virtualización es lo que abre paso a la acción. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En un ejemplo claro como el que sea en la lectura. El héroe se entera que hay una princesa que ha sido secuestrada por un dragón y decide liberarla. Ese es el inicio. Es la apertura a una posibilidad para que se dé todo el proceso de acciones. Luego, el logro, que sería el nudo, que es cuando ese héroe decide trabajar y empezar de liberar todas sus acciones para poder liberar a esta princesa. Y por último tenemos la realización, que sería el desenlace, que es cuando el héroe decide y logra liberar a la princesa. Pero en medio de estos 3 momentos lógicamente sucesivos, hay diferentes pasajes entre esas etapas. Y en estos pasajes pueden pasar distintas cosas en las que se ve interrumpida esta estructura narrativa. Es decir, por ejemplo, como lo dice en la lectura, tranquilamente el héroe podría ver a la princesa mientras está en la etapa de logro, podría ver a la princesa y verla fea y decidir no querer liberarla, entonces la deja ahí y él se va y no la libera, entonces no hay una realización y se vería interrumpida nuestra estructura con los momentos lógicamente sucesivos. Por otro lado, nos habla de 4 tipos de actantes: el emisor manipulador, el emisor juez, el sujeto de estado y el sujeto de hacer. Todos estos se caracterizan por la actividad de un actante emisor que actúa sobre un actante receptor para conseguir que haga algo. Es decir, el emisor manipulador es el que manda a otra persona a que cumpla su objetivo. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la princesa. El rey padre de la princesa secuestrada ordena o induce al héroe a rescatar a la hija del dragón. El rey quiere a la princesa de vuelta, pero él no lo hace directamente. Tiene a una tercera persona para que lo cumpla. Y esta tercera persona, el héroe, sería el sujeto de hacer. Mientras que el rey, aparte de emisor manipulador, también sería un sujeto de estado porque es el que manda a hacer esta acción. Mientras que por otro lado tenemos el emisor juez, que es que aparte de que te manda a hacer algo, hay una recompensa, es decir, hay una sanción, hay un premio. Por ejemplo, el rey premia al héroe dejándole casarse con la princesa, luego de que ella cumplió la acción por él. Como cuarto punto, tenemos la teoría de la modalidad. Las modalidades es el modo en el que se ven afectados el ser y las acciones de los actantes. Para ello, tenemos 6 modalidades. Las simples, que se ven por un lado como el ser, que es la competencia, y la manipulación, que es el hacer. Y por otro lado, tenemos las sobremodalizaciones, que son los predicados modales, que es el querer, el deber, el saber y el poder. Pero para que todo esto pueda aterrizarse un poco más, lo vamos a ver en este cuadro, donde yo soy el ejemplo. Primero tenemos en la parte de arriba tenemos las 4 modalidades: querer, deber, saber y poder, y en la parte del costado tenemos el ser, que es la competencia, y el hacer, que es la manipulación. Yo quiero ser una buena alumna en semiótica, entonces entrego a tiempo el podcast. Yo debo ser una buena amiga, entonces ayudo a mis amigos. Yo sé ser organizada en mi vida, por lo que hago horarios. Yo puedo ser equilibrada, porque cumplo con los 3 aspectos de mi vida: académico, interpersonal e interpersonal. Y ahora que ya tenemos en claro todas estas etapas, el cuadro semiótico, los actores y actantes y la teoría de las modalidades, podemos ver la importancia y la utilidad de todos estos factores que se ven tan abstractos y tan analíticos en nuestro día a día. Los seres humanos nos comunicamos por medio de casi todas, si es que no son todas,
las cosas que hacemos, lo que decimos, lo que no, a través de nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestras posturas, e incluso por medio de herramientas complejas que involucran a nuestros sentidos, como sería la publicidad, el cine, la música, etc. Y a través del cuadro semiótico, los actantes, los actores, las modalidades que hemos visto, podemos comprender el sentido, el significado e incluso el efecto de las relaciones que se busca establecer con los receptores, ya que todos estos nos ayudan a nosotros a poder analizar distintas situaciones de nuestra vida, distintas situaciones narrativas de nuestra vida, como podría ser analizar cuentos, analizar fábulas, etc. Esta semiótica narrativa nos ofrece un punto de vista sobre la realidad y sobre todo en las cosas que adquieren y transmiten un significado. Nos permite entender el porqué de distintos fenómenos de la comunicación y cómo ellos están presentes en nuestro día a día. En cosas tan simples como hablar, en cosas tan simples como conversar, en enviar un mensaje, en escribir un cuento, en escribir un ensayo. Podemos ver cómo todo este tipo de cosas se manifiesta y cómo todo esto tiene un trasfondo y le da sentido a lo que nosotros escribimos. Gracias.